Buenos días, mi nombre es Sabina Campos y les voy a hablar sobre el intercambio por contracorriente en los vasos rectos. Conserva la hiperosmolaridad en la médula renal. El flujo sanguíneo de la médula renal tiene dos características que contribuyen a conservar las elevadas concentraciones de solutos. El flujo renal medular es bajo, es decir, un -5% del flujo sanguíneo renal total. Los vasos sanguíneos rectos sirven de intercambiadores por contracorriente, lo que minimiza el lavado de solutos del intestino medular. El intercambio por contracorriente es el proceso por el cual los solutos y el agua se intercambian pasivamente entre la sangre de los vasos rectos y el líquido intersticial de la médula renal. Como resultado de este flujo es el flujo de contracorriente. A medida que la sangre desciende hacia la médula en dirección a las papilas, se concentra cada vez más, en parte por la entrada de solutos desde el intersticio y en parte por la pérdida de agua hacia el intersticio. En el momento en que la sangre alcanza las puntas de los vasos rectos, tiene una concentración de unos 1200 miliosmoles sobre litro, la misma que el intersticio medular. A medida que la sangre sube de nuevo hacia la corteza, cada vez es menos concentrada al difundir. El aumento del flujo sanguíneo medular reduce la capacidad de concentrar la orina. Algunos vasodilatadores pueden aumentar el flujo sanguíneo y reducir la capacidad de concentración de la orina. Incrementos grandes de la presión arterial también pueden elevar el flujo sanguíneo y reducir la concentración de orina. Resumen del mecanismo de concentración de la orina y de los cambios en la osmolaridad en diferentes segmentos de los túbulos. En este gráfico podemos observar los cambios en la osmolaridad del líquido tubular a medida que pasa a través de los diferentes segmentos tubulares en presencia de concentraciones altas de la hormona de ADH o sin ADH. De esta manera, pasando por el túbulo proximal, por el asa de Henle, por el túbulo distal, el túbulo y el conducto colector y finalmente la orina. Túbulo proximal. El 65% de los electrolitos se van a reabsorber en el túbulo proximal, pero las membranas tubulares proximales son tan permeables al agua que reabsorben solutos. El agua también se difunde a través de la membrana tubular por ósmosis. La difusión de agua por el epitelio tubular proximal es facilitada por el canal de agua de aquaproteína 1. Por tanto, la osmolaridad del líquido sigue siendo semejante a la del filtrado glomerular, que es 300 miliosmoles por litro. Asa descendente de Henle. A medida que el líquido fluye por el asa descendente de Henle, el agua se reabsorbe hacia la médula. Cuando la concentración sanguínea de ADH es alta, la osmolaridad del líquido que fluye aumenta casi a igualar a la del líquido intersticial, en 1200 miliosmoles sobre litro. En una baja concentración de ADH, la osmolaridad del intersticio medular es menor a la de 1200 miliosmoles sobre litro. La osmolaridad del líquido tubular del asa descendente disminuye. Esta reducción en la concentración se debe a que se absorbe menos urea en el intersticio medular. Asa ascendente fina de Henle. Es impermeable al agua, pero reabsorbe parte del cloruro de sodio. Existe una difusión pasiva de cloruro de sodio desde la rama ascendente fina hacia el intersticio medular. El líquido tubular se diluye más a medida que el cloruro de sodio difunde fuerza del túbulo y el agua permanece en él. Parte de la urea absorbida en el intersticio también difunde la rama ascendente, lo que devuelve la urea al sistema tubular y ayuda a impedir el lavado de la médula renal. Asa ascendente gruesa de Henle. Es impermeable al agua, pero grandes cantidades de sodio, cloro y potasio y otros tipos de iones se transportan activamente desde el túbulo hacia el intersticio medular. Luego el líquido presente en la rama ascendente gruesa del asa de Henle se diluye mucho, lo que reduce la concentración a unos 100 miliosmoles sobre litro.
Primera parte del túbulo distal. Tiene propiedades similares a la de la asa ascendente gruesa de Henle. Entonces la dilución del líquido tubular es de unos 50 miliosmoles sobre litro. Tiene lugar a medida que los solutos se reabsorben mientras el agua permanece en el túbulo. Parte final del túbulo distal y los túbulos colectores corticales. La osmolaridad depende de la concentración de ADH. Las concentraciones altas son muy permeables al agua y se reabsorben en cantidades significativas de agua. Pero la urea no es muy difusible en esta parte, lo que va a dar una mayor concentración de urea a medida que se reabsorbe el agua. Por ello, la mayor parte de la urea llega al túbulo distal del conducto colector, pasa a los conductos colectores medulares internos, desde donde al final se absorbe o se excreta la orina. Sin ADH se absorbe poca agua en la parte final del túbulo distal y en el túbulo colector cortical. Luego la osmolaridad se reduce más por la reabsorción activa continua de iones en estos segmentos. Conductos colectores medulares internos. Este también va a depender de la ADH y de la osmolaridad del intersticio medular circundante. Cuando la ADH es alta, se produce un volumen pequeño de orina concentrada. Partes que también se deben tomar en cuenta. El riñón puede, cuando es necesario, excretar una orina muy concentrada que contiene poco cloruro de sodio. Pueden excretarse grandes cantidades de orina diluida sin aumentar la excreción de sodio. Esto se va a conseguir reduciendo la secreción de ADH. Hay un volumen de orina obligatorio que está impuesto por la capacidad de concentración máxima del riñón y por la cantidad de soluto que debe excretarse. Aquí está la bibliografía y muchas gracias.